Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo quinto del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy nos encontramos, como siempre, con tres lecturas maravillosas, donde la primera y el Evangelio siempre van de la mano, se complementan. Diríamos que la primera lectura, como siempre, nos da un anticipo de lo que luego será plenitud en la narración evangélica. Comencemos pues con la primera lectura. La primera lectura nos narra la vocación profética de Isaías, profeta importantísimo. Esta vocación se da en el año 739 a.C., que, como nos dice el texto, es el año de la muerte del rey Osías. Se trata de una experiencia religiosa, lo que nos narra Isaías en este texto. Experiencia religiosa que siempre está en el origen de cualquier vocación profética. La grandiosa majestad de Dios se manifiesta a la manera de los antiguos reyes orientales. En medio de la corte de seres angélicos, los serafines, serían como la corte del rey, Dios es el rey, los serafines, en actitud de sumo respeto y proclamando su santidad. La repetición del término santo 3 veces en el versículo 3 es la manera en que la lengua hebrea expresa el máximo superlativo. De ahí que nosotros tomemos este texto para la misa, y en la misa decimos siempre, terminado el prefacio, el santo, y el santo comienza justo con esta frase, que repite 3 veces la misma palabra: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bien, esa repetición de 3 veces santo la heredamos del lenguaje hebreo, y lo que está expresando es un superlativo máximo, es decir, no cabe más santidad que santo, 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 ¿verdad? Nosotros diríamos super santísimo o algo así. Nos está diciendo el texto que Dios, y solo Él, es santo, que está más allá de cualquier otro ser. Dios es el totalmente otro con O mayúscula. La palabra con la que nosotros expresamos esto es trascendencia. Una palabra un poquito técnica que a alguno le puede sonar raro, pero trascendencia quiere decir Dios es totalmente otro, Dios es increado, Dios es anterior a todo, Dios es infinito, Dios es eterno, tiene unas características y unas cualidades que no las tiene la creación. Por lo tanto, Dios es otra cosa, está en otra liga completamente distinta de cualquier cosa creada, porque las cosas creadas son precisamente criaturas de Dios. Luego tenemos el tema del humo, o la nube, ¿verdad? El humo forma una nube, o una nube parece humo. En el versículo 4 siempre va a indicar la presencia de Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 13:21 y Éxodo 40:34. La nube o el humo, que es la presencia expresa que ahí está Dios. Es una manera, ¿verdad?, visual de ellos. Recuerden que con un lenguaje muy arcaico, ¿verdad?, pues están expresando además una realidad que incluso nosotros hoy no tenemos palabras para expresar. Una experiencia religiosa no hay forma de describirla en lenguaje humano. Así que uno tiene que decir cosas, ¿verdad? Una nube. Y uno dice, bueno, pero la nube no es Dios, el humo no es Dios. Bueno, pero en este caso, el humo y la nube es una manera de decir que allí Dios, su presencia, lo llenaba todo. Porque esa es la experiencia que tiene la persona. Luego dice que la orla del manto de Dios llena el templo.
Otra vez, una manera de hablar. Obviamente Dios no tiene manto, ni se cubre con ningún manto, ni tiene orla su manto. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense qué hermosa, qué manera hermosa de decir. Lo que está diciendo es que lo que se puede ver de Dios en el templo es la orla del manto. El borde, la orla es el borde del manto de una persona. O sea, una persona grande, pensemos en una persona grande que tiene un manto amplio, lo único que tú puedes ver de esa persona, si esa persona fuera Dios, es el borde del manto. Ni el manto ni la persona. Interesantísimo, ¿no? Dice que el borde del manto, la orla, llena el templo. O sea, en el templo no se puede acceder más que a la orla del manto. Dios, envuelto en su manto, ¿está dónde? En el cielo, que no está accesible a nosotros. En el templo terrestre solo se percibe el borde del manto, un reflejo de lo que es esa realidad trascendente que es Dios. Aunque Isaías dice que vio al Señor, en el versículo 1, en realidad lo que Isaías ve son manifestaciones indirectas de Dios. Es una experiencia de Dios, porque a Dios no lo podemos captar, aprehender. No hay forma, es trascendente, es superior a nosotros, es otra cosa. Nosotros sí podemos captar manifestaciones de Dios. Es una experiencia religiosa, es la que tiene Isaías, y la describe con este lenguaje que hemos explicado. Así que todas estas manifestaciones y no poder realmente aprehender a Dios, sino no poder captarlo en su totalidad, es otra manera de expresar la trascendencia de Dios. Bien, ante la santidad de Dios, ¿qué sucede? Isaías siente temor porque se da cuenta de que es indigno y de que está impuro por su pecado. Es la reacción normal ante una manifestación de Dios. Cualquier persona que ha tenido una experiencia religiosa, donde ha tenido una experiencia de encuentro con Dios de alguna manera, percibe su nada y percibe su indignidad personal. Somos pecadores ante la santidad, la majestad, la belleza y de Dios, pues nos damos cuenta, wow, es como si tú tienes una tela que tiene algunas manchitas, pero está en un sitio donde todo está manchado, no se percibe, pero ahora tú coges esa tela y con unas cuantas manchitas un poquito empercudidas y la pones en un lugar donde todo está inmaculado y además le da bien la luz del sol, pues tú dices, wow, esta tela está asquerosa. Bueno, no está asquerosa, pero se percibe mucho más claramente todo esas manchas que tiene. O sea que no es que nosotros estemos liquidados y perdidos, sino que nosotros tenemos pecado personal. Y eso se percibe más claramente ante Dios. Por eso es interesante y es importante para nosotros los cristianos mantener eso es uno de los efectos también de la oración, esa experiencia cotidiana de Dios y de la celebración correcta de la liturgia, la misa, la adoración eucarística, los sacramentos, etc. Ese encuentro cotidiano con el Señor, ese encuentro frecuente, nos lleva a caer en cuenta de su majestad, de su gloria, de su amor infinito, de su belleza y por ende de nuestra indignidad y de nuestra impureza. Es una manera de cobrar conciencia de que, claro, en la medida que uno está más lejos de Dios, pues uno piensa que uno es maravilloso, santo. O sea, yo no tengo ninguna falta, no tengo ningún pecado. Cuando nos pasa eso, es que estamos lejos de Él. La cercanía a Dios nos lleva a cobrar conciencia, como sucede en el texto de hoy con Isaías, a cobrar conciencia de nuestra indignidad y de nuestro pecado. Esta reacción, como dijimos, es normal cuando Dios se manifiesta y uno tiene un encuentro con Él. Por ejemplo, el pasaje conocidísimo de la anunciación del ángel. El ángel le dice a María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Es decir, la misma María, la Inmaculada Concepción, la Virgen Santísima, tiene temor, porque aunque no tenga conciencia de su impureza, porque no tiene pecado, pero sí tiene conciencia de su indignidad. Es decir, yo no soy digna de que a mí me visite el Señor, yo no soy digna de ser la Madre de Dios, nada, y realmente nadie es digno de nada. Cuando uno se empieza a creer que esto se lo merece, es que uno está lejos de Dios. Cuando uno se empieza a creer que algo se lo merece y tiene derechos, es que está lejos de Dios. En la medida que uno está más cerca de Dios, uno se da cuenta de que todo es gracia, todo es Dios regalando, todo es Dios proveyéndonos
abundante no, sobreabundantemente a nuestras necesidades y a más de lo que necesitamos, para que tengamos siempre suficiente para convertirnos en canales de gracia y de los dones de Dios para nuestros hermanos. Lo mismo pasa en el Evangelio de hoy. Fíjense que luego de la pesca milagrosa, Pedro, ¿qué va a decir? Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Cuando Isaías se reconoce indigno y pecador, Dios lo purifica y lo conforta para que supere el temor inicial. Versículos 6 y 7. Capacitándolo para la misión profética a la que lo está llamando y a la que lo está destinando. Ahora Isaías puede responder confiada y generosamente a la llamada de Dios. Es muy hermosa la imagen que utiliza el texto, ¿verdad? Hay unas ascuas encendidas que se toman con unas tenazas y se las aplican a la boca, ¿verdad? La boca por donde sale normalmente, obviamente, la palabra, que es un reflejo de la interioridad. Así que diríamos que ese purificar la boca con las ascuas encendidas tomadas del brasero indican una purificación de la persona, una manera plástica, ¿verdad? Una imagen para representar eso. Muy bien, hagamos una pausa en este tema, que lo retomamos en el Evangelio, para hablar de la segunda lectura. La segunda lectura. San Pablo, continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Ahora estamos en el capítulo 15. Para entender este capítulo 15 hay que tener en cuenta que los griegos, a quienes obviamente específicamente los corintios, San Pablo dirige esta carta, pero también otras comunidades. Recuerden que les decía, una vez que lean la carta se la pasan a otras comunidades para que se beneficien también y puedan estar al tanto de lo que yo les estoy diciendo. Así que a los griegos, aunque sea en particular a los corintios la carta, los griegos no creían en la resurrección. Recuerden cómo se ríen de Pablo en el Areópago, ¿no? Cuando él dice, cuando Cristo resucitó de los muertos, le dice, bueno, de eso te oiremos hablar otro día, como diciendo, sí muchachos, sí, créete eso. Bueno, ellos no creían, no podían aceptar la resurrección. Aunque muchos aceptaban la inmortalidad del alma, en la resurrección no creían. Claro, la resurrección es un paso más allá, porque algo intangible, de pensar que es inmortal es una cosa, pero el cuerpo que lo vemos morir y que lo vemos deshacerse, pensar que va a resucitar, solo por revelación de Dios, porque ¿a quién se le va a ocurrir semejante locura? De que nuestro cuerpo, una vez muerto, al final va a resucitar. Solamente por revelación y luego, por supuesto, por el testimonio que tenemos de los apóstoles, los discípulos, de la resurrección de Cristo. Bueno, entramos en eso ahora. Por eso, muchos fieles de Corinto se resistían a aceptar la resurrección de los muertos, que es un punto central de nuestra fe y que confesamos en el credo cada domingo. Creo en la resurrección de los muertos. En este capítulo 15 que empezamos a leer hoy de la primera carta a los Corintios, San Pablo habla extensamente del tema de la resurrección de los muertos, mostrando, en primer lugar, el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, que son los primeros 11 versículos que leemos hoy. Luego va a hablar sobre la relación con la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo y su relación con la resurrección de los muertos, versículos 12 al 34, y finalmente sobre el modo en que los muertos resucitarán, versículos 35 al 58 de este capítulo 15. Así que hoy estamos hablando del hecho histórico de la resurrección de Cristo, versículos 1 al 11. Esa es la lectura segunda de la misa hoy. Desde el inicio, dice San Pablo, los apóstoles predicaron que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, esto no es algo inventado a posteriori, sino es doctrina desde el inicio. Los apóstoles, desde el principio lo predicaron. Pero no solo eso, ¿por qué lo predicaron? No porque se lo inventaron, sino porque fueron testigos. La prueba de la resurrección de Cristo y por ende de la resurrección de los muertos está en las apariciones de Cristo después de su muerte a sus discípulos y a sus apóstoles, incluyendo a San Pablo. De esta manera los apóstoles, incluyendo a Pablo y otros discípulos, quedan constituidos testigos de la resurrección. Es lo que celebramos en la Vigilia Pascual cada año. Este texto que hoy leemos es muy importante, pues es el texto más antiguo, incluso anterior a los Evangelios, sobre la resurrección del Señor, y que fue escrito
nada más que unos 20 años luego del acontecimiento. Alrededor de 20 años después de verificarse el acontecimiento de la resurrección de Cristo, San Pablo escribe este texto a los Corintios. Así que es un texto importantísimo. Esto no es del siglo V ni del siglo II. Esto es de ahí, prácticamente del momento casi de la resurrección, y está recogiendo en esta carta lo que ya 20 años después de la resurrección era tradición de los apóstoles, predicación de los apóstoles. Jesús murió, fue sepultado y resucitó, además de que se nos ha aparecido a nosotros, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, así que como lo vemos en los Evangelios, por supuesto. Jesús que entra al cenáculo y se le aparece a los apóstoles, en fin, la duda de Tomás. Bueno, pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio, como les dije, retoma el tema de la primera lectura, el tema de la vocación. Como se fue llamado Isaías, van a ser llamados los apóstoles. Es un texto precioso y que conocemos muy bien, ¿verdad? Que cantamos mucho esa canción famosísima, Pescador de Hombres, porque es una manera tan hermosa, Cristo llamando a unos hombres que tienen como oficio la pesca y llamándolos a convertirse ya no en pescadores como son, sino cambiar esa pesca por pesca de hombres. Vamos a ver un poquito lo que hay detrás de este tema que vale la pena para que lo entendamos en profundidad. No es simplemente algo romántico decir, ay, mira, eran pescadores y ahora van a pescar hombres en vez de peces. Es mucho más que eso. Fíjense, el judío considera las aguas, esto lo hemos explicado otras veces, pero por si acaso alguien no ha escuchado otros podcasts, otras explicaciones, vamos a ver. El judío considera las aguas como morada de las fuerzas que son contrarias a Dios. Por tanto, si en las aguas residen las fuerzas contrarias a Dios, ser pescador de hombres tiene el significado de rescatar a los hombres del imperio del mal en el que se hunden y mueren. Porque, obviamente, solo Cristo puede caminar sobre las aguas. Cualquiera de nosotros se hunde y se ahoga y se acabó. O sea que esto es... Así que ser pescador de hombres significa rescatarlos del imperio del mal para que no mueran. La iglesia está representada en este texto por la barca de Pedro y es la que tiene Cristo le encomienda esta misión bajo la guía de Pedro. Es decir, fíjense qué hermoso, Cristo se sienta en la barca de Pedro y le dice, no a los que están en la barca, sino a Pedro, que es el que dirige la barca, rema mar adentro. Así que Pedro y la barca significan el Santo Padre y la iglesia, que tienen la misión de ser pescadores de hombres, de rescatarlos del imperio del mal para que no se hundan y mueran. Esta barca tiene que remar mar adentro, es decir, tiene que dirigirse a donde están las fuerzas más agresivas, más fuertes, contrarias a Dios. Y allí es donde tiene que echar las redes para hacer una pesca en abundancia y pescar y salvar a los hombres atrapados en el mal. Bien, dicho esto, que nos ayuda a entender mucho mejor el significado de la narración, el relato se compone de 3 momentos. En un primer momento vemos a Jesús predicando, la gente que se abalanza sobre él y él que se monta en la barca de Pedro para poder seguirles hablando sin que se lo trague la multitud. Segundo, la pesca milagrosa, una vez que él ordena a Pedro remar mar adentro. Y finalmente, la decisión de estos pescadores de dejarlo todo para seguir al maestro y llevar a cabo la misión de pescar hombres. La pesca milagrosa es una descripción de la dinámica que seguirán los discípulos en su nueva misión, así como de la dinámica que debemos seguir en nuestra vida cotidiana todos los cristianos, tú y yo. Los discípulos pasan de pescar peces, tarea humana con la que se ganan la vida, a pescar hombres, tarea divina con la que salvarán vidas. Ponen lo que tienen, sus destrezas y sus instrumentos, a disposición de Dios, siguiendo las instrucciones de Jesús. De la misma manera que pusieron sus barcas y sus redes y sus remos y todo lo que tenían allí, sus implementos para la pesca, a disposición de Jesús para cumplir su palabra, pues esa es una imagen que nos dice, pues de esa misma manera, tú y yo y cada cristiano tenemos que poner todo lo que somos y tenemos a disposición de Dios,
para cumplir con ello la palabra de Jesús y de esa manera poder ser pescadores de hombres, es decir, poder rescatar a otros hermanos nuestros que se están hundiendo en el mal. Y también tenemos que dejarnos rescatar, porque muchas veces esto no es que nosotros seamos santos y vamos a salvar a otros, sino Dios a través nuestro obra sobre otros, pero también Dios a través de otros obra sobre nosotros. Y hay momentos en la vida en los que estamos patinando y el Señor viene a pescarnos, a sacarnos del agua, ¿verdad? Para que no nos ahoguemos. Así que esto es bien importante. Fíjense que poner a disposición de Dios a través de cumplir la palabra de Jesús con lo que somos y tenemos, poner a disposición de Dios lo que somos y tenemos, es muchas veces contrario a la lógica humana, como sucede en este episodio. Por eso este episodio es una descripción de cómo debemos hacer las cosas. Fíjense, si de noche, ellos son pescadores, conocedores de la pesca, se dedicaban a eso, de eso vivían. Entonces, no es que empezaron a pescar la semana antes, ellos sabían lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Si de noche, que es la hora propicia para pescar, no han pescado nada, pues ellos saben que de día van a sacar menos. Por lo tanto, ellos estaban, fíjense, en la orilla, ya estaban repasando el licor, recogiendo las redes y sacando las barcas a tierra, porque aquello se acabó. Hasta el día siguiente, por la noche, no había nada que hacer. Ellos saben eso. Aún así, Cristo les dice, remen mar adentro y echen las redes. O sea, las instrucciones de Jesús, muchas veces la palabra de Dios, es contraria a la lógica humana. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, primero, la cercanía con Dios necesaria para poder fiarnos de Él. Si no, no vamos a hacer lo que Él nos dice, vamos a hacer lo que nuestro sentido común nos dice. Y ahí es que metemos la pata, y ahí es que no hacemos y no logramos los resultados, porque no son los que ellos quieren, son lo que nosotros podemos hacer, que es prácticamente cero, o a lo mejor hasta cosas negativas, es lo que sale de ahí. Los discípulos apuestan por hacer lo que les dice Jesús, a pesar de que eso choca con su lógica y con su experiencia. Esto es contrario a mi experiencia. ¿Por qué lo voy a hacer? Esto es un disparate. No. Remen mar adentro y echen las redes. Ahora, en pleno día, no se preocupen. Cristo le podría decir, no se preocupen, yo soy Dios. Así nos dice a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, pero eso no puede ser? Dios no me puede estar pidiendo esto, porque eso no tiene ni pies ni cabeza, eso es ilógico, eso no puede ser, eso no lo hace nadie. ¿Por qué yo? Y nos perdemos la oportunidad de que Dios obre, y que obre a través nuestro. Bueno, aún así, repito, los discípulos, a pesar del choque con la lógica humana, deciden hacer lo que Cristo les pide. La efectividad del obrar humano, aquí está la gran enseñanza de este pasaje, en este caso de la pesca milagrosa, radica en seguir fielmente las instrucciones de Jesús, a pesar de que choquen con nuestros criterios y con nuestra lógica humana. Los discípulos, y también tú y yo, tendremos que aprender a fiarnos de Jesús y de su palabra, si queremos llevar a cabo la misión que Dios tiene para cada uno. Tendremos que aprender, por experiencia, que el fruto no proviene ni de nuestros recursos, ni de nuestros conocimientos, ni de nuestro esfuerzo, ni de aplicar la lógica humana, ni de aplicar nuestra experiencia, todo lo que ustedes le quieran añadir, sino de obedecer a Dios. Esta es la gran enseñanza. No hay respuesta afirmativa a la vocación, como Isaías y como los discípulos en el Evangelio, sino bajamos la guardia, ponemos en un segundo plano todo lo que la lógica y la experiencia nos dice y decimos, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice, porque Dios sabe más. Todos nos llamamos a engaño muchas veces. Y por otro lado, Dios obra por maneras misteriosas que no podemos. Nosotros no podemos entrar en la mente de Dios y saber cómo es que hace esas cosas. Pero sí podemos entrar en su lógica, en su dinámica, obedecerle, seguir su palabra y ver los resultados de una acción que entonces ya no es humana, donde normalmente fracasa o no logra lo que quiere o incluso hace daño, como dije, sino es que es una acción humano-divina, porque es nuestra acción que al seguir la palabra de Cristo se convierte también en acción divina a través nuestro, y por eso el resultado no es humano, es divino.
Por eso hablamos de una pesca milagrosa, porque no fue que pescaron grande, no fue que lograron pescar y dijeron que por la noche no cogimos nada y ahora por lo menos cogimos 20 peces. No, 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 no. Es que las barcas se hundían, no pudieron sacar todo lo que había que sacar, es lo que nos dice el texto. No es que cogieron 20 peces o 50 peces y por la noche no cogieron nada, no, es que no, llenaron las barcas que se hundían y ya no pudieron echar más porque se hunden la barca y salieron. ¿Ven? Es una acción humano-divina, porque es acción humana nuestra, según la lógica divina y la palabra de Dios, que tiene un resultado divino, porque es acción humano-divina. Y pasa lo mismo que con Isaías. Al constatar esa pesca milagrosa, al constatar por el resultado que ha sido Dios quien ha obrado por medio de esa acción humana, surge espontáneamente en los discípulos, eso es una experiencia de Dios, como la que tuvo Isaías, surge espontáneamente en los discípulos el miedo y el sentimiento de indignidad e impureza que expresa Pedro en el versículo 8, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es lógico. Cuando uno ve que esa acción humana se ha convertido en acción divina y lo ve por los resultados, uno dice, espérate, es una experiencia de Dios, estoy en presencia de Dios, aquí está Dios, apártate de mí, yo no merezco esto, yo soy un pecador. Lo mismo que sucede con Isaías, como ya explicamos. Y lo mismo que pasa con Isaías, Jesús invita a Pedro a superar su temor y le asegura que de ahora en adelante, mientras se apoye en su palabra, podrá, a pesar de su humana incapacidad, indignidad e impureza, llevar a cabo la misión de rescatar hombres de las garras del mal para que accedan a la salvación que Dios les quiere regalar. Fiándose de esta nueva palabra de Jesús, los discípulos, esta es la última parte del texto, dejan lo que hasta ese momento ha sido su oficio para irse con Jesús. Dice el versículo 11, entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. La expresión seguir en el Evangelio indica no solo la acción física de caminar detrás de, sino el abrazar el estilo de vida de Jesús. Es un caminar por donde Él camina, obedeciendo su palabra, que está implícito en el hecho de que para seguir a alguien hay que colocarse detrás. Si yo te digo sígueme, tú no puedes ir al frente, porque tienes que ir detrás para ver por dónde yo cojo. Pues esto es lo mismo. El seguimiento a Jesús implica, por un lado, ir detrás de Él, fiarse de Él para mirar lo que Él hace y hacer lo que Él hace. Por lo tanto, y hacer lo que Él dice. Obedecerle implica ir detrás, dejar que Él lleve la delantera y nosotros vamos siguiendo lo que Él va pautando, lo que Él nos dice que hagamos o lo que Él hace. Esa es la idea de seguimiento, ¿ok? No es simplemente la acción física, sino es una acción existencial, es nuestra vida la que tiene que ir en seguimiento de Jesús. No nuestros pasos, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, pues ellos en ese momento se levantaron de allí, dejaron las barcas y se fueron caminando con Jesús detrás de Él. No, no, es un símbolo también, que eso pasó, ¿verdad? Pero es un símbolo de lo que tiene que ser nuestra vida. Que no es simplemente un caminar con los pies, sino es un caminar con la vida detrás de Jesús, haciendo lo que Él hace, haciendo lo que Él nos dice, obedeciéndole. Obedecer la palabra de Dios requiere, sobre todo cuando ésta choca con la lógica humana, como pasa en el Evangelio de hoy, familiaridad con Dios por medio de la oración y familiaridad con su palabra expresada en la Sagrada Escritura. Por eso nosotros dedicamos tiempo a hacer la lección divina, dedicamos tiempo a este comentario para que les sirva de marco, de referencia y de profundización de las cosas que no son inmediatamente evidentes en la lectura, porque vienen de una mentalidad que está muy distante a nosotros. Y con esto podemos hacer una lección más profunda, porque podemos captar lo que dice el texto y ahora en base a eso releerlo, retomar esa palabra y dejar que esa palabra nos toque. Así que por eso hacemos esto, por eso hacemos los comentarios, por eso ponemos a disposición de ustedes los guiones de Lección Divina que pueden hacerse solos o comunitariamente. Por eso insistimos tanto en el tema de la palabra, porque sin familiaridad con Dios por medio de la oración y sin familiaridad con Dios por medio de su palabra expresada en la Sagrada Escritura, es imposible fiarse de Él cuando lo que Él nos pide choca con nuestros esquemas y nuestra lógica.
Bien, concluimos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.